pausa, me llama particularmente la atención un poco del manejo de los medios de comunicación que se dieron el año pasado, un día como hoy, 11 de septiembre del 2024. Estaba terminando el programa aquí también, hora punta, y estábamos a la expectativa de lo que podía estar ocurriendo con la salud en ese momento del expresidente Alberto Fujimori, y nos tocó hacer la cobertura ese día en los exteriores de la casa de la señora Keiko Fujimori, donde se encontraba el señor Alberto, y fuimos para allá. Y había gente que decían y contaban los beneficios y lloraban por lo que habían recibido en ese momento durante el gobierno de Alberto Fujimori, madres de familia que decían: yo estaba en plena crisis económica en Piura, luego del fenómeno del Niño, y de pronto bajó Alberto Fujimori de un helicóptero y nos llegaba con costales de arroz, con costales de menestras, y así nos ayudaba a salir de la crisis. Y de la misma forma habían estudiantes universitarios que decían: no, nosotros no nos alineamos con la parte regresista de nuestra universidad, sino que apuntamos a que en efecto se haya regresado, vuelto, instaurado el orden institucional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en un momento cuando el terrorismo ingresó a hacer y deshacer en la universidad. Bueno, queremos conversar con un seguidor acérrimo de Alberto Fujimori. Él se identifica así, más que un fujimorista, él es un albertista, señala él, y también ha sido líder de la resistencia, una voz prominente en contra del Instituto de Defensa Legal, el señor Juan José Muñico González, también conocido como J. Maelo. Estimado, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Diego? Juan Diego, buenos días. Te queda muy bien así, ¿ah? La camisita, la corbata. Sí, de acá me voy al cementerio, voy a visitar al presidente Fujimori. Ah, ok, entiendo yo que, por supuesto, al cumplirse un año, tienes tú un cariño especial por el expresidente. Claro, claro. ¿Dónde nace, J, esto? Cariño y agradecimiento, ¿no?, al presidente Fujimori. Bueno, te cuento que yo era un fujimorista que escribía en las redes sociales, en el Facebook, en aquellos tiempos, y luego me invitan a un local donde se llevaba a cabo los temas que eran por la libertad de Fujimori, de Alberto Fujimori, se llamaba Fujimori Libertad, ¿no? Era muy aparte de lo que es Fuerza Popular. Luego me invitan y entonces yo empiezo a tomar la palabra, salir adelante, era lo que me pedía la gente, los que me conocían por las redes, y esto llega a oídos del presidente Fujimori y luego me permite que una visita, o sea, yo llego a la penal de Barbadillo, llego a visitarlo y entonces tenemos conversaciones y empezamos a ver lo que fue su libertad. No, o sea, la gente nos decía: ¿por qué hacen marchas? Porque nosotros hacíamos marchas. ¿No? ¿Por qué hacen marchas? Porque eso no depende de las marchas, eso depende, ¿no?, de decisiones. ¿De qué estamos hablando políticas. aproximadamente? Estoy hablando del año 2016, Ok. ¿no? 2015-2016. Y bueno, las marchas eran pues para demostrarle al gobernante, porque para indultar a Fujimori le resultaba muy difícil a los gobernantes, ¿no? O sea, se tiraban la pelota, recordemos, sí. No querían indultarlo porque había una presión de esta parte odiadora del país. Aun cuando habían grandes señales de afectación a su salud, ¿verdad? Claro, claro. O sea, el indulto iba a ser por términos estrictamente humanitarios. Claro, la idea de esta gente era pues que muere en la cárcel, ¿no? Y en ese contexto, pues las marchas eran para eso, para demostrarle que había un pueblo fujimorista que estaba dispuesto a salir a defender el indulto. Por eso eran las marchas, ¿no? Eso era pues ya visto de una manera estratégica por el presidente Fujimori, por lo que estuvimos aquellos tiempos en Fujimori Libertad. Así fue como llego a conocerlo. Estaba más o menos en plena campaña presidencial de Keiko Fujimori, un poquito antes quizás. Sí. Tienes la oportunidad de conocer al ingeniero Alberto Fujimori. Así es, así es. Y bueno, ya te agradezco la invitación, más que todo porque esta es una fecha especial, una fecha de recordación, porque estamos recordando al mejor presidente del Perú, ¿no? Al hombre que saneó la economía, ¿Para ti es el mejor presidente que ha tenido la historia republicana del Perú? Para mí es el mejor presidente del Perú. ¿Por qué, amigo? ¿No? ¿Cuáles son los puntos de los cuales tú podrías argumentar, resumir, del por qué Fujimori habría sido el mejor presidente? Bueno, mira, el tema de la economía. Se tuvo que sanear primero la economía. Recordemos el pago de la deuda externa. Y ahí quiero
también me trae a la recordación la figura de Jorge Camet, que fue el jefe de este equipo negociador de la deuda externa, y que luego, a pesar de los logros que tuvo con mucha inteligencia, como esto de la compra silenciosa y demás, fue perseguido por estos enemigos de la patria, por los llamados caviares, ¿no? La izquierda caviar, la izquierda toledista, que lo persiguieron, lo hostigaron, en vez de un agradecimiento a Jorge Camet, luego lo vinieron persiguiendo. Bueno, el tema de la economía, sanear la economía, reinsertarnos al mercado, al sistema financiero internacional, el tema de la derrota del terrorismo, la pacificación no solo interna, Juan Diego, no solo hablemos del MRT y Sendero Luminoso, sino también externa. Recordemos que teníamos conflictos constantes con el Ecuador. Entonces, esos dos hechos y demás que se pueden ir sumando, por ejemplo, el ingreso a la PEC, que es muy beneficioso para nuestra economía, eso se logró gracias al exitoso rescate Chavín de Huántar, de Fujimori, ¿no? Porque hay muy poca gente que sabe este origen de cómo ingresamos a la PEC cuando ya no se podía. Eso lo hizo porque Fujimori ya le había pedido al gobierno del Japón, al ministro Ryutaro Hashimoto, que le permite ingresar al foro APEC, ¿no? Y luego cuando ya sucede lo del éxito del rescate Chavín de Huántar, es cuando el Japón le pide, el gobierno del Japón en representación, Ryutaro Hashimoto, le dice que pida lo que usted quiera, que se lo vamos a otorgar. Y él pide el ingreso a la PEC. Y así es como el Perú ingresa a la PEC. O sea, hay muchas cosas que a veces, por el temor a que te digan fujimorista o algo así, la gente no menciona. Los homenajes, por ejemplo, que se hacen mañana, se celebra, hoy se conmemora lo de Fujimori, pero mañana se celebra que ha sido capturado la bestia, Abimael Guzmán, pero los que rinden homenaje tienen temor en mencionar a Fujimori. Y Fujimori es artífice directo también de la captura de Abimael Guzmán. Ahora, Juan José, hay quienes ponen y colocan, porque fue muy comentado en ese momento, aquel 11 de septiembre del 2024, hace un año, fue muy comentado, se murió el segundo hombre que le hizo más daño al Perú. El primero fue Abimael y el segundo fue Alberto Fujimori, tratando de colocarlo en una equivalencia. ¿Por qué existe ese tipo de discurso, Juan José? Ese discurso pues ha sido por un tema, ¿qué le digo? Mira, Fujimori vence militarmente a Sendero Luminoso, el gobierno de Fujimori, las Fuerzas Armadas, los comités de autodefensa, los policías que ofrendaron su vida por la paz. Pero también hubo una guerra, un tema ya ideológico que no lo hemos ganado, lo estamos perdiendo. Ahí empieza todo. Entonces pretenden equiparar a Fujimori con Abimael Guzmán en la misma manera que equiparan ellos mismos a Sendero Luminoso con el ejército peruano. Por eso nos hablan de conflicto armado interno, de terrorismo de Estado, y es demasiado injusto. Pero basta ver qué gente es la que comete ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que no hay pues ninguna comparación entre Fujimori y Abimael Guzmán, ¿no? Son totalmente opuestos. Ahora, Juan José, en ese punto hay que reconocer que Alberto Fujimori tuvo desaciertos e incluso delitos que llegó a cometer por los cuales terminó siendo procesado. Hay una autocrítica en esa admiración que tú sientes por Alberto Fujimori. También hay una lectura en la que tú puedas hacer y decir, cometió estos errores, cometió estos delitos o cometió estos crímenes y estuvo por eso correctamente sentenciado. Mira, hay muchos cuestionamientos en relación al proceso que ha llevado Fujimori. Uno de los cuestionamientos más importantes, más relevantes, es que los correos que se hallaron de César San Martín, coordinando con Gonzalo del Río en España, y previa coordinación también con la gente de la Universidad de Alicante, ¿no? Buscando cómo condenar a Fujimori porque César San Martín no encontraba la orden del que haya pues Fujimori dado para el tema de Barrios Altos y la Cantuta. Entonces, un desesperado César San Martín le pedía a Gonzalo del Río que le ayude a formular o a buscar la manera de sentenciar a Fujimori. Y ahí le plantean pues la autoría mediata, ¿no? Entonces, eso es el año 2008, Juan Diego, y el juicio Fujimori 2009. O sea, un año antes, antes de escuchar a los testigos, a la defensa, antes de todo, ya buscaba este señor cómo sentenciar a Fujimori. Es un juicio por donde se le vea totalmente, pues, debería ser juicio inválido. Y se le condena sin pruebas.
sin pruebas. Y realmente la autoría mediata pues es una conjetura que se hicieron los jueces para justificar la condena de Alberto Fujimori y sin tomar en cuenta, Juan Diego, los testimonios, por ejemplo, del agente infiltrado Douglas Arteaga, ¿no? Pascual, el agente Abadía, que él sabía quiénes eran los terroristas de Barrios Altos, que sí eran terroristas, y no lo tomaron en cuenta. Ahora, igual sí, que en el caso de la Cantuta, ¿no? Claro. Vamos a tener dentro de pronto a un profesor de la Cantuta en el transcurso de la próxima semana para que nos cuente cómo se ha usado esa narrativa en esta universidad también, de acuerdo a su postura, para promover un discurso abiertamente anti-fujimorista, por lo que provocó también. O sea, yo una de las cosas que, digamos, puedo reconocerle al expresidente es que fue muy atroz, muy crítico, muy efectivo, muy violento, se podría decir en el sentido de la palabra, en la que acabó sin dudar, sin poner algún tipo de inestabilidad en sus decisiones, sino con determinación, el combatir el terrorismo. Y habla específicamente de San Marcos. Hemos tenido al estudiante Sebastián Rojas hace unos cuantos minutos aquí, hablando de que han vuelto a tomar la universidad. Y en efecto, ¿qué edad tienes tú, Juan José? Yo tengo 49 años. Ya, estás por cumplir 5 décadas. Eres del 76, 78 más 75. o menos. 75. Sí, cumplo años justo este mes. Mira tú, ¿cuándo? El 22, cumplo 50 años. Mira tú. Vamos, te escribo por ahí un saludo de cumpleaños aquel 22. Juan José, ¿qué va a ocurrir o qué ocurrió? Tú ya habrás tenido más o menos 25 años, ya con lucidez, 20, 25 años, cuando San Marcos fue tomada y Fujimori entró con tanques. Y no le importó la autonomía universitaria, porque de eso también se le ha criticado. Alguien que vulneró los derechos de los estudiantes, o los famosos derechos universitarios, porque quebrantó la autonomía universitaria y con tanques, con rifles, el ejército entró y sacó al terrorismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fujimori ha sido cuestionado por ello. ¿Cuál fue lo positivo, cuál fue lo negativo de esta acción que cometió el expresidente? Pero estamos cuestionando los derechos de los que violaban los derechos también de los estudiantes que sí querían estudiar. ¿No? Había gente que estudiaba y su carrera podía demorar hasta 10 años por los paros, las huelgas. La juventud no sabe, claro, obviamente hay padres que no les han contado que estos alumnos, entre comillas, aprendices de terroristas que estuvieron en la San Marcos en aquellos tiempos, entraban, algunos terroristas ya, entraban con armas, interrumpían la clase, ponían sus pintas, ¿no?, sobre Abimael Guzmán y empezaban a hablar sobre adoctrinar a la gente. Entonces, si vamos a hablar de que Fujimori violentó los derechos humanos, pero ¿quiénes violentaron los derechos humanos de los que sí querían estudiar? Recordemos que Fujimori da un mitin adentro, ¿no?, en la Universidad de San Marcos también, y era obviamente pifiado por un pequeño grupo, pero la mayoría vitoreaba el apellido de Fujimori, porque sí eran los estudiantes que sí querían, pues, habían venido a estudiar, valga la redundancia. También hay una imagen, Juan Diego, gracias por hacerme recordar, donde Fujimori borra la hoz y el martillo gigante que estaba pues en la Universidad de San Marcos. En las tribunas del estadio. Claro. Estaba la hoz, el martillo, una M gigante, una R gigante, una T y una A igualmente de grandes, identificando, por supuesto, al movimiento terrorista Tupac Amaru, ¿verdad? Porque muchos le llaman, no, es que es revolucionario. O sea, lo que ellos buscaban era un tipo de reivindicación social. No hay que llamarle terroristas, hay que llamarle revolucionarios. Y terrible error que hacemos muchas veces, en caer en ese eufemismo. Sí, mira, por eso recuerdo esa imagen borrando las pintas de Sendero, el mismo Fujimori, y luego los mismos alumnos tenían que borrar, en presencia del ejército, tenían que borrar las pintas que ellos mismos habían hecho. Eso hizo Alberto Fujimori. Eso yo no lo veo en ningún momento violación de derechos humanos, yo lo veo, creo que el principio de autoridad que tiene que tener cualquier presidente, ¿no? También para acotar, me acabo de recordar ahora hablando de estos temas, más que todos los jóvenes no saben que aquellos tiempos del terrorismo, el subsecretario Bernard Aronson, que era subsecretario general para asuntos de Latinoamérica en Estados Unidos, propuso que se cree un ejército multinacional, ¿no?, varios países, para combatir a Sendero Luminoso, porque era una amenaza para la región.
Pero recordemos que acá no se necesitó pues que vinieran ejércitos de Colombia, Bolivia, Ecuador, como se pretendía, sino acá el ejército peruano, nuestros valerosos policías, obviamente los del GEIN, y también lo que nos vamos olvidando siempre, los comités de autodefensa. Y ahora, estos enemigos de la patria, otra vez que persiguieron a Jorge Camet, que comenté hace un momento, son los que están en contra de esta ley de amnistía, ¿no? Y nos hacen creer que solamente es para los militares, entre comillas, abusivos, pero ahí también están los comités de autodefensa. A ellos también les beneficia esa ley, y los comités de autodefensa son campesinos. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están esas ONGs que piden ingresos y dinero a la cooperación internacional para supuestamente defender los derechos humanos? ¿Estos campesinos no tienen derechos humanos? Eso es lo que yo digo. Buscan confundir hablando solamente de militares, pero ahí están los campesinos. Yo he estado en el BRAE, tuve una llamada, no sé si ustedes... ¿no? Sí, claro. Claro, yo he estado ahí, he conversado con gente de los comités de autodefensa, son campesinos, son agricultores, hay los bravos ayaninkas con los que he podido conversar, son gente que estaba feliz con esa ley de amnistía, porque tienen familiares que han sido de los CAD y son perseguidos, ¿no? Entonces están contentos con esa ley de amnistía, pero los enemigos de la patria, como digo, estos caviares miserables, perseguirlos. Entonces ahora los jueces, por temor a ser vilipendiados por los medios estos que están, pues son adictos a la caviarada, están aplicando el llamado control difuso, ¿no? A los terroristas sí, le perdonamos, pero a los militares no. A Fujimori dice que está condenado por lesa humanidad, que no es cierto, pero a Abimael nunca lo acusaron de eso. Wow. ¿No? O sea, nunca dijeron que Abimael era condenado por lesa humanidad. Y en efecto, han habido incluso exministros de justicia, y te lo menciono, puede ser quizás Diego García Sayán, que estuvo detrás de indultar a varias personas que habían sido investigadas por terrorismo, y él decía en su momento, no es que terminaron siendo quizás juzgados correctamente, han habido allí irregularidades y es por eso que se les está indultando. Cuando en derecho, un indulto es para aquella persona que sí se ha reconocido que ha cometido un crimen, un delito grave. Entonces, sí habría la posibilidad de preguntarnos, ¿fueron terroristas? Obviamente que han sido terroristas. Y hay muchos así que han sido indultados por esa misma gente. Ojo que en IDL trabaja Gerardo Sarabia López de Castilla, que fue indultado, él ha sido terrorista, ¿no? Y luego también la defensa de los terroristas, Jenny Romero Coro, que Rivera decía que no era terrorista y querelló todavía a los que la acusaron de eso. Al final un juez tuvo que determinar que sí, había sido indultado y había estado condenada la señora por delito de terrorismo. Entonces hay cosas que a veces nosotros debemos aclarar, y por eso aprovecho el espacio, ¿no? Por ejemplo, en esto de estos terroristas, ¿no? Que la gente dice, en el tiempo de Fujimori, todavía cuando Fujimori estaba en la cárcel, decían, sí, los terroristas han salido, pero cumplieron su pena, pues, que Fujimori cumpla su pena para que salga, decían, ¿no? Pero no recuerdan que esos terroristas que salieron estaban condenados a cadena perpetua. Y aparecieron otra vez esta Corte Interamericana, ¿no? Muy cuestionada, y le bajaron la pena. Porque acá los abogados terrible, ¿no? Traficantes de los derechos humanos llevaron los casos a la corte y le rebajaron las penas, y esa rebaja de penas propició la salida de esta gente, ¿no? También Ahora, discúlpame, Jota, estamos aquí en Betel Radio, La Voz que Inspira, conversando con Juan José Muñico González, líder de la Resistencia y un albertista reconocido abiertamente, considerando que hoy se cumple un año del fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, y se toca este tema porque en efecto se intenta restar importancia a lo bueno que se hizo en momentos caóticos, en momentos donde el país literalmente se desangraba, donde uno salía a las calles y tenía temor de volver o no tenía la seguridad de que iba a regresar. Entonces uno se pregunta, ¿eran necesarias las medidas que tomó Alberto Fujimori? En efecto, eran necesarias, pero la pregunta es, ¿se crea luego una figura para tipificar lo que hizo Alberto Fujimori, llamado como lesa humanidad, para decir de que Alberto Fujimori fue un criminal de lesa humanidad? Algo comparado a lo que hizo Adolfo Hitler, que esa es también la figura que se intenta colocar sobre el señor Alberto Fujimori. Es un
digamos, razonamiento creíble decir de que existe crimen de lesa humanidad cuando se crea en pleno siglo XXI para juzgar algo que había ocurrido antes, Juan José? Es obvio que esto de lesa humanidad, Fujimori no fue condenado por lesa humanidad, en este caso llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que no. El mismo César San Martín también dice que no está condenado por lesa humanidad porque no podría, no, él así hubiera querido, yo no podía, dice. Ronald Gamarra lo reconoce, pero lo han ido repitiendo. Pero ahí César San Martín pone de contrabando, ¿no? Cuando lo condena, dice por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, ¿no? Que en delito internacional o algo así sería considerado lesa humanidad. Sería considerado lesa humanidad, hablando ya. Entonces pone de contrabando para evitar que Fujimori salga de algún día ser indultado. Y así fue. Tanto así que Ollanta-Humala le pide, dice que si la familia Fujimori quiere que indultemos a su padre, pues que presenten la petición de indulto. Lo presentan y ¿qué dice Ollanta? No, es que él está condenado por delito de lesa humanidad. Y no lo indulta. Mire dónde está Ollanta-Humala ahora. ¿No? Preso. O sea, mire cómo preso y sentenciado. Ilusiona a la familia, le pide que presenten y luego lo rechaza. Entonces, para terminar, sí, ¿no? algo breve, porque vamos a hacer una pequeña pausa. Sí. Hay que recordar también de que Fujimori es el artífice de la captura de Guillermo Guzmán, que vamos a celebrar mañana, ¿no? Porque ha habido versiones que decían que él no sabía nada y ese tipo de cosas, pero en los hechos, bueno, por el tiempo ya no puedo ampliar. No, vamos a volver contigo. Vamos a hacer una breve pausa promocional y volvemos aquí con J. Melo para preguntarle ahora cómo está su situación con el Instituto de Defensa Legal. ¿Van a buscar llevarlo a tenerlo tras las rejas a Juan José? Volvemos después de esta pausa promocional aquí en Betel Radio, la voz que inspira. Esto es Hora Punta por Betel Radio. Regresamos con más entrevistas, más análisis, más actualidad. En septiembre, llena tus días de fe y esperanza. Sintoniza Betel Radio, la voz que inspira. Betel Radio en Lima 100.1 FM y en Huancané, conocida como la tierra de los chiriguanos, cuna de valientes revolucionarios y capital folclórica del altiplano. Escúchanos en los 95.5 FM. Atención Tacna. Damos la bienvenida a nuestra señal en la FM 98.7. Gracias al pedido de nuestra gran audiencia en todo el Perú. Ya estamos con la voz que inspira en la heroica capital de la peruanidad. Ahora no te pierdas toda nuestra programación con prédicas, música, noticias y los programas que entretienen con mensajes positivos. Ya lo sabes, en Tacna, Betel Radio 98.7. La voz que inspira. El pecado y la incertidumbre avanzan, pero hay un ejército que se levanta con la palabra de Dios. En el Seminario Bíblico Elim podrás estudiar teología pastoral y recibir una formación bíblica y teológica que te capacitará para usar bien la palabra de verdad. Un programa para pastores y todo cristiano comprometido con la obra de Dios. Inscríbete en sbelim.edu.p o al WhatsApp 922-960-755. Seminario Bíblico Elim. Abre tu corazón. Dios quiere hablarte hoy. Es tiempo de recibir la voz de la esperanza. Antes de que acontezca la gran tribulación, antes de que la ira de Dios descienda sobre el mundo entero, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dará la orden y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado en la fe, ante la avalancha de falsos profetas y maestros y de metalismo que hay en el mundo entero, los que hayamos perseverado, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor en el aire y por lo tanto estar con Él por toda una eternidad.
Continúa Pablo diciendo, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas promesas. Querido hermano, principios de dolores ya los estamos viviendo. Al que está caído, lo exhorto a levantarse. Al que está desanimado, sacúdete del polvo y sigue avanzando, porque vale la pena trabajar para Cristo. Hemos compartido La Voz de la Esperanza. Nos despedimos hasta un próximo encuentro. Visita la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en San Pedro de Caraballo, Avenida San José Manzana I1, Lote 7, Lomas de Caraballo. De martes a domingo a las 7 de la noche y servicio dominical 10 de la mañana. Ven con tu familia y recibe un mensaje de esperanza. ¿Sabías que Betel Radio llega a todo Perú, verdad? Pero ¿cómo saber qué frecuencia está en cada ciudad? Fácil, ingresa a betel.fm, busca al costado del botón de en vivo y haz clic donde dice Encuéntranos en tu ciudad. Un menú aparecerá y verás en orden alfabético todas las ciudades del Perú donde se encuentra Betel Radio y cuál es su frecuencia. Así donde quiera que te encuentres, podrás seguir la señal en vivo de Betel Radio en todo el Perú. La voz que inspira. Estás en sintonía de Betel Radio, la voz que inspira. 11 en punto. Ya estamos de vuelta en Hora Punta por Betel Radio. La conversación continúa, política, actualidad y las voces que definen el día. Estamos contentos aquí en Betel Radio, la voz que inspira, porque estamos de celebración este mes por la Convención Nacional de Jóvenes 2025 con el lema Generaciones con Promesa. Aquí desde Lima se viene articulando todo el detalle para poder estar este fin de mes, este último fin de semana, con toda la expectativa, pero este fin de semana, mañana, hoy particularmente, inicia este culto inaugural allá en la ciudad heroica de Tacna. El viernes, sábado y domingo se va a tener un tiempo precioso para toda la juventud que esté allá en el sur del país. Vayan y apersónense a esta convención muy maravillosa donde definitivamente el poder de Dios va a hacerse presente. Pero no solamente aquello es lo que nos emociona hoy, sino que precisamente celebramos una gran victoria de Betel Radio, la voz que inspira, porque ya estamos en Tacna oficialmente en la FM con el dial 98.7 y por supuesto este es un milagro más de Dios obrando a favor de su pueblo. Desde aquí nos alegramos mucho para poder seguir creciendo en esta onda expansiva comunicativa de las buenas noticias de salvación y desde aquí, desde la franja noticiosa, prepararnos para lo que va a ser el tiempo de elecciones presidenciales, municipales y regionales del próximo año, tanto en abril como en octubre respectivamente. Así que ya saben, pueden conectarse en sus radios a través del dial 98.7 FM y les mandamos un gran abrazo, un gran saludo, un cariñoso afecto desde aquí, desde Betel Radio, en nuestros estudios en Lima Metropolitana hasta la ciudad heroica de Tacna, quien hace un par de semanas se estuvo celebrando su reincorporación a la nación del Perú. Mucha patria hay allí en el sur de nuestro país y sigan honrando al Señor también, ahora con la edificación que les trae Betel Radio, la voz que inspira. Pero no es solamente en Tacna, sabemos que también en Otusco ayer se inauguró una nueva frecuencia FM en la zona de La Libertad, en la región de La Libertad, en los 106.1 FM. Oramos allí por la unidad técnica de Betel, que a través del Movimiento Misionero Mundial llega a todas las regiones del Perú para visitar las antenas, siempre estar al pendiente de cualquier recepción, de cualquier feedback, la retroalimentación que se tiene de los mismos pobladores, porque Betel Radio sigue creciendo, sigue llegando a más personas e incluso en los lugares donde, o en las regiones, en los espacios, en las zonas donde el propio Estado no llega, van a ver allí
un local, un anexo, una iglesia del movimiento misionero mundial, porque en efecto promovemos la misión, el gran principio que nos dejó el Señor Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones, cumpliendo la gran comisión encomendada. Así que sigan cada vez orando por nosotros, cada vez más, porque se vienen más novedades para Betel Radio, la voz que inspira. Continuamos conversando con J. Maelo. ¿De dónde viene este apelativo J. Maelo, Juan José? Sí, mira, J. Maelo es la combinación de mi nombre. Yo puse primero en mi Facebook Juan Maelo. ¿Por qué? Maelo es el segundo nombre de mi tercer hijo. Yo tengo 3 niños. El menor es Joey Maelo. Entonces puse los dos nombres Juan Maelo y luego pues ya en el Twitter J. Maelo. Sí, perfecto. Y ahí obviamente la gente más me conoce como Maelo porque no es un nombre tan habitual acá en el Perú, ¿no? Bien, hay un pequeño clip que ha llamado mi atención, la forma en la que el actual alcalde de Lima reconoce lo que hizo el expresidente Alberto Fujimori. Así que voy a pedir a la producción que por favor nos pueda poner aquí en contexto para que igualmente nuestra audiencia pueda escuchar al alcalde Rafael López Aliaga hablando en relación a quien fue el expresidente Alberto Fujimori. Podrán criticarlo, podrán decir lo que sea, pero en mi experiencia corta de política es un día de sentimientos encontrados. Hoy día vemos el fallecimiento de Alberto Fujimori, que podrán criticarlo, podrán decir lo que sea, pero en mi experiencia corta de política, donde voy, cerrito que voy, hay una señal de Fujimori. Puede ser una olla, puede ser una cocinita, pero no podemos ser mezquinos, ¿no? Una persona que sí cambió y llegó a la punta de los cerros. Yo veo ahora en las redes sociales como lo atacan. La República. O sea, cuando muere el dictador cubano, y el Castro dice, muere el estadista, y la portada que le sacan a Fujimori es, murió el dictador. Por favor, pues, más respeto. O sea, ya una persona fallecida tiene que tener respeto a la familia, a la gente que lo quiere. Es otro partido, yo sé, pero entre peruanos no puede haber una política de odio. Esos ríos de sangre que nos han reventado el país. Más de 3 años escuchando estupideces, ¿no? Una filosofía de renovación popular es que somos hijos de Dios, así les duela a los rojos. Yo sí le agradezco al ingeniero Fujimori, derrotó el terrorismo, trajo la paz, creó un modelo económico y puso la paz también con Ecuador. Hay muchos temas que agradecer. Hay muchos temas que agradecer, es lo que ha señalado el actual alcalde de Lima Metropolitana, el señor Rafael López Aliaga, a quien le reiteramos, por supuesto, nuestra gentil y amable invitación a los estudios de Betel Radio, la voz que inspira. Pero ¿qué piensa un seguidor acérrimo del expresidente Alberto Fujimori? Jota, ¿qué poder entender de esta expresión del alcalde de Lima? Ha dicho, no hay que ser mezquinos. ¿Estás de acuerdo con ello? Sí, obvio. No hay que ser mezquinos. Mira, hay jóvenes con los cuales yo he tenido la oportunidad a veces de debatir, que te dicen, no, pero ¿qué le vamos a agradecer a Fujimori la derrota del terrorismo, lo de la economía? Si era su deber. Él era el presidente, tenía que hacerlo, ¿por qué le vamos a agradecer? Eso se llama mezquindad, ¿no? Entonces, son jóvenes que seguramente cuando su madre le sirve el plato de comida dirán, ¿por qué te voy a agradecer, no? Si es tu deber, eso es casi lo mismo. Y tiene razón el alcalde, hay una parte que yo rescato. Es una flagrante ingratitud, ¿verdad? Claro, es una mezquindad absoluta. Entonces, yo rescato lo que dice el alcalde en la parte que en los cerritos, y él recorre pues, ¿no? los distintos cerros de la capital, dice, en los cerritos que yo voy encuentro ollas comunes, y es totalmente cierto. Esa herencia que dejó Fujimori, esos fujimoristas que están en los conos, en los cerros, han sido los que han sido una barrera infranqueable para que esta izquierda, que viene a esos lugares precisamente a envenenar la mente, no avance. Eso que dejó Fujimori es lo que ha permitido que la izquierda no avance. Y la izquierda prácticamente ya se ha ido pues en los centros culturales, en las universidades, en los institutos, pero donde la gente sufrió, ahí no puede avanzar. Ahí hay fujimoristas que se ponen al frente porque saben cómo hemos estado antes de Fujimori y saben cómo vivimos después de Fujimori.
Ahora, perdón, Juan José, para ya aterrizar esto al 2025, ¿crees que la señora Keiko Fujimori sea la candidata ideal para representar el legado que habría dejado el señor Alberto Fujimori, o deberían darle espacio, oportunidad a otro representante? Mira, yo pude hablar con el ingeniero Fujimori y entonces, es que aquellos tiempos había una confusión. Kenji había hecho una bancada que se llamaba Cambio 21, no sé si recuerdas, pero era una bancada. Y entonces había gente que creía que era un partido político. Entonces cuando yo he hablado con el presidente me dijo que no era un partido político, era una bancada, y que el partido político era Fuerza Popular y que la candidata era Keiko. Entonces Keiko ha sido, pues, o es para mí la candidata de Fuerza Popular, y hasta el momento es la candidata del Fujimorismo. Kenji ha dicho que no va a postular, ¿no? Kenji no quiere saber nada de política, y creo que él estuvo en política más que todo por el tema de la libertad de su padre. Por eso lo conocemos como el libertador, ¿no? A Kenji Fujimori. Y eso es lo que te puedo responder. Para mí, hasta el momento, la candidata del Fujimorismo, de Fuerza Popular, es Keiko Fujimori. ¿Y por qué no Kenji? Porque, bueno, para mí sí. Tiene más cariño. Para mí sería un excelente candidato. Tiene mucho más carisma, cariño. Y aparte a Keiko ya le han hecho un trabajo de estos caviares que satanizan, o sea, ¿no? ¿Por quién vas a votar? ¿Ya tienes más o menos claro? No, aún no. Veo los candidatos. Están punteando ahí, ¿ah? Rafael López Aliaga, Keiko, Carlos Álvarez. Entre los tres, ¿por cuál te inclinas? Entre los tres. Ahorita yo votaría por Rafael López Aliaga. Interesante. Me quedo todo por el tema de la fe cristiana, ¿no?, que defiende él. Pensé que me ibas a decir Keiko. Claro que él es católico, ¿no? Yo estoy más por el lado cristiano, evangelista. Entonces, pero ya la dogma que ellos tienen a mí es la que me atrae, ¿no? Sí, bueno, algo que está expresando aquí el señor López Aliaga, sabría que hablar de Fujimori en estos tiempos podría generar mucho anticuerpo, mucha polarización, pero él decide, no hay que ser mezquinos, y yo particularmente, que estamos llamados acá a discernir todo lo que escuchamos, noto cierta sinceridad en sus palabras. ¿Sientes tú también lo mismo? Sí, obvio, y le agradezco más bien al alcalde, ¿no? Porque hay que ser valiente para hablar sobre Fujimori en esos términos, ¿no? Sí. De agradecimiento. Quería complementarte lo que estaba hablando antes de irnos a la pausa. Sí, a ver, sí. Sí, mira, mañana celebramos un aniversario más de la captura de esta bestia, ¿no? Abimael Guzmán, y de esta hiena. Entonces se le quiere quitar mérito a Alberto Fujimori. Eso creo que es mezquino también, porque a Abimael Guzmán se le captura aquí en Lima, pero para que llegue acá desesperado, porque tanto ellos hacen un congreso y él dice, bueno, ya estamos en equilibrio estratégico, y se queda acá en Lima, se tiene que dar la batalla cuando más Morote se oponía. ¿Por qué? Porque primero se le tuvo que acorralar en la sierra, ¿no? Donde él empezó, porque él no empezó en Lima, empezó en la sierra, y para eso tuvo que ver el plan Soldado Amigo de Alberto Fujimori, ¿no? La ingeniería militar, donde los militares construían carreteras, construían postas, y eso propició que la gente se dé cuenta quiénes son los enemigos y quiénes son los amigos, y eso propició que Sendero Luminoso sea aislado, y Abimael quiso iniciar la lucha acá, y acá fue capturado por el grupo Gein. Eso también hay que reconocerlo, pero tuvo que haber todo un plan estructural, y eso lo reconocen los mismos efectivos del exgrupo Gein, por ejemplo, Marco Miyashiro, el general Marco Castro, que hablan sobre que todo fue un plan estructural de Fujimori, que se la jugó, lo que no hicieron otros presidentes. Fujimori, para complementar, cuando dio este autogolpe en una de esas leyes, ¿no? Para luchar contra la subversión, da la ley del arrepentimiento y confesión sincera. El grupo Gein captura a Luis Arana Franco, que era el camarada Sotil, que era uno de los grandes financistas de Abimael Guzmán. Cuando lo capturan, este señor se acoge a la ley de arrepentimiento y confesión sincera de Fujimori. Fujimori estaba poniendo todo lo que podía, ¿no? Les ponía para que el grupo Gein pueda hacer bien su trabajo, lo que no tuvieron con otros gobernantes. Ahora nos sale una historia disparatada, por ejemplo, del mismo sujeto, Gustavo Gorriti, que escribe en caretas y desliza la posibilidad de que a Fujimori ya iba a ser capturado, sino que le dejaron por orden de arriba. Que Abimael iba a ser capturado. Claro, disculpe, que Abimael iba a ser capturado, y por orden de arriba dejan un sobre
¿quién sería? ¿Sería Fujimori o Montesinos? Y deja la duda, ¿no? Sí, no, lo que hace Claro, y Gorriti es un sí, atentado contra el periodismo. imagínense, igual que actúan ahora. Gorriti escribe algo, lo replican los demás y los congresistas salen. En esos tiempos salieron también Heriberto Benítez y demás a pedir una investigación. Pero sale Benedicto Jiménez y un artículo que escribe, disipando las nieblas del caso Buenavista, se llama así, desmiente a Gustavo Gorriti. Dice que eso es una mentira, que eso es una fábula, porque ni ellos sabían cómo era realmente el aspecto de Abimael, de Lady Parragué, ni ellos sabían, dice, era imposible. Después de la captura de la intervención en la casa de Buenavista, es donde ellos logran extraer el video Sorbe el Griego, y ahí recién donde empiezan a identificarlos. ¿Y quién muestra el video luego, video Sorbe el Griego, en televisión nacional? Es Alberto Fujimori. Entonces, como si el GEIN actuaba de manera, aparte como Fujimori tenía el video, ¿no? Y ya concluyo con esta parte. Hay un video, y esto para la gente que no cree, ¿no? Dicen, no, se cierran en que no, Fujimori no sabía. Hay un video que subió a mi cuenta X, ¿no? Porque quería hablar de esto, lo acabé de subir antes de entrar. ¿Cómo te encuentran en Twitter? J. Maelo. J. Maelo. Sí, en X, lo que era Twitter. Y ahí está el video. 7 de junio del año 92, a pocos meses. Fujimori entrando al búnker del Grupo GEIN y coordinando con los efectivos del Grupo GEIN. Ahí van a ver a Benedicto Jiménez y demás. Bien. Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ok, Juan Diego, muchas gracias y bendiciones para Betel. Y qué bueno que sigan creciendo. Sí, acá estamos y igualmente cuando el tiempo nos queda corto, ya volveremos a hablar de el señor Gustavo Gorriti, esta sentencia contra lo que te han puesto, ¿no? El Instituto de Defensa Legal, pero ya habrá más momento para conversar, Juan José. Ok, muchas gracias. Que Dios te bendiga.